Saludos, yo soy Ulises Jair López Vera del grupo 6IM1 y hoy voy a presentar la resolución del problema 2 del evaporador de la materia de operaciones de transferencia de calor. El problema nos dicta que se utiliza un evaporador de doble efecto que se usa para producir agua pura a partir de agua de mar que contiene 3.5% de peso en sales disueltas. El agua de mar entra al primer evaporador a 300 grados Kelvin a una velocidad de 5000 kilogramos por hora y el vapor saturado a una presión de 4 bares alimenta a un conjunto de tubos en el primer evaporador. El vapor se condensa a 4 bares y el condensado se extrae a la temperatura de saturación que corresponde a esa presión. El calor generado por el vapor que condensa en los tubos ocasiona que el agua se evapore de la disolución de salmuera a una presión de 0.6 bares, que es constante en el evaporador. La salmuera contiene a la salida 5.5% de sal y el vapor generado en el primer evaporador alimenta un conjunto de tubos en el segundo evaporador. El condensado de los tubos y el vapor generado en el segundo evaporador a una presión de 0.2 bares constituyen el agua pura que se produce durante el proceso. Entonces aquí tenemos para empezar el diagrama de flujo de proceso, en el cual se indica el nombre de cada corriente, así como su composición, su temperatura y entalpías específicas de cada flujo. Entonces aquí tenemos el primer balance del primer evaporador, que es un balance general, el cual nos indica que A es igual a B más S. Entonces a partir de aquí podemos concentrarnos en un balance de sal, teniendo en cuenta que en la corriente B pues no tenemos nada de sal. Esta se anula y nos queda que AXA es igual a SXS. Y realizando un despeje para calcular la velocidad de flujo en la corriente S, tenemos que nos da como resultado 3181.8 kilogramos por hora. A partir de aquí podemos realizar otro despeje para calcular la velocidad de flujo en B, la cual nos da de 1818.18 kilogramos por hora. Y procederemos a realizar un balance de energía en el evaporador 1, el cual nos dicta que la suma de calores de A más B1 tiene que ser igual a la suma de B más B2 más S. Primero tenemos que obtener las entalpías de la corriente A, la cual nos da de 112.23 kilojoules por hora, así como de la corriente S, la cual nos da de 359.229 kilojoules por hora. Teniendo esto en cuenta y así como también debemos de tener en cuenta que la velocidad de flujo en B1 y B2 es la misma, podemos realizar el despeje correspondiente y así como la sustitución de datos para que nos dé como resultado la velocidad de 2534.36 kilogramos por hora, que es la velocidad a la que debe entrar el vapor el primer evaporador. Entonces a partir de aquí procederemos a hacer un balance de energía en el evaporador 2. Primero debemos determinar la entalpía en la corriente L, que es de 251.105 kilojoules por hora, por kilogramo, así como el balance general de energía. Tenemos que la suma de B más S tiene que ser igual a C más L más G, pero como no tenemos el valor de flujo de L, tenemos que hacer un despeje y nos quedaría que L es igual a S menos C. A partir de esto podemos realizar una sustitución para quitar la incógnita L y así poder realizar el despeje correspondiente para determinar la velocidad en C.
la cual nos queda de 1914.25 kilogramos por hora. Entonces, para calcular la velocidad de flujo final de agua, tenemos que la suma de las corrientes C más G, lo cual nos da un resultado de 3732.43 kilogramos por hora. Ahora, para determinar la concentración de sal a la disolución final de salmuera, simplemente realizamos el despeje de que lo que entra, que es en la corriente AXA, tiene que ser igual a lo que sale en LXL. Simplemente despejamos la concentración en XL, en lo cual nos da de 0.138. Ahora, la respuesta a la pregunta de por qué es necesario que la presión disminuya al pasar de un evaporador al otro es simplemente porque para que el flujo del concentrado sea siempre hacia el evaporador de menor presión, porque al estar sometido a menor presión el sistema busca equilibrarse. Entonces la materia que se encontraba en el primer evaporador fluye hacia el segundo sin ningún problema, todo esto a la diferencia de presiones, haciendo el segundo evaporador un efecto de succión, se podría decir, respecto al primero. Ahora, para responder la suposición de que se utiliza un solo evaporador y se trabaja a 0.2 bares, se debe calcular la velocidad de alimentación del vapor saturado a 4 bares que se requiere para alcanzar la misma velocidad de producción. Entonces procederemos a realizar un primer balance general para poder así obtener la velocidad de la corriente C, la cual nos da un valor de 1267.08 kilogramos por hora. Entonces a partir de esto podremos realizar un balance de calor teniendo la misma premisa que B1 es igual a B2. Podemos realizar el despeje correspondiente. Entonces simplemente sustituimos los datos y nos da una velocidad de flujo de 4451.05 kilogramos por hora y así queda resuelto el problema. Muchas gracias.